espacio para permitirnos ser y estar de una manera más consciente, aprendiendo de nosotras mismas, escuchando a nuestra mente, espíritu y cuerpo, para nutrirlos con un propósito, creando hábitos que nos impulsen, ayuden a lograr un estilo de vida saludable, activo, sostenible, en balance, todo esto por ti y para ti. Hola, hola, saludos por aquí Wilmary contigo nuevamente, espero que estés muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, muy emocionada hoy de poder estar aquí contigo de vuelta, luego de toda una travesía para poder grabar este episodio. La semana pasada tuve un problemita con la computadora, con el programa específicamente que utilizo para poder grabar estos episodios, así que tuve que esperar que verificaran entre, ¿verdad?, todas las cosas que se nos pueden presentar, porque ya uno se para un tiempo y después todo se puede complicar, pero aquí estamos, mira, listas para celebrar contigo que llegamos a estos primeros 100 episodios. Apláudete tú también, porque tú eres, mira, parte esencial de esto, ¿verdad? Parte clave de este proceso. Te agradezco por cada tiempo, mira, que tú te dedicas primeramente a ti, por sacar ese espacio, por escuchar cada episodio, por compartirlo, por dejarme saber tu opinión. Infinitamente gracias, significa demasiado para mí, no me cansaré de decirlo. De veras que estaba ya con tantas ansias de poder hacer este episodio, yo, Dios mío, esperando tanto estos 100 y que no pueda grabarlo y que pasen los días y que todavía no pueda darle play y estar aquí este ratito con ustedes. Miren, yo estuve pensando qué podía hacer como celebración, pero la realidad es que estas pasadas semanas han sido extremadamente movidas. La semana anterior a la que se supone que saliera este episodio, tuve a mis niños enfermos, visitas a médicos, entre otras cosas, que la agenda definitivamente fue interrumpida, cosas puestas en pausa, pero miren, hay que fluir. Que definitivamente, que tenía el culillo, como digo yo, tenía el culillo de poder estar aquí ya. Pero aquí estamos. Tenía que ser, ¿verdad? Como yo digo, ese era el momento que tenía que salir. Así que las mantuve notificadas por allá por mi story, por mis redes sociales. Y una de las cositas que hice fue lanzarles, si ustedes querían que yo les hiciera este episodio en vivo, ¿verdad? Live, y pudiéramos estar ese ratito juntas, y varias personas me contestaron que sí. También pregunté, ¿verdad?, horario, la gran mayoría contestó que en la noche, y de verdad que era para sacarme también a mí de esa zona confort. Pero les soy bien honesta, no es porque no lo quiera hacer, porque lo voy a hacer, pero decía, ok, yo sé que hay personas aquí en esta comunidad que no me siguen necesariamente, ¿verdad?, por allá por mis redes sociales, o que ven mis historias y demás. Y entonces dije como que no quiero hacerlo sin anunciarlo, ¿verdad? Sin darles esa oportunidad, porque yo sé que están las fieles que todos los lunes esperan, ¿verdad? Y gracias por eso este episodio. Así que dije, voy a hacer el episodio, aunque tampoco, ¿verdad?, salió lunes, pero va a salir. Y sí voy a estar haciendo entonces un live. Se lo voy a estar anunciando, y es más, se lo voy a decir ahora para comprometerme, mira, con ustedes y dejar ese miedo en la gaveta y poder hacer ese live. Así que lo vamos a hacer el próximo lunes 22 de noviembre y lo vamos a hacer a las 8:30 de la noche. Así que aquí está, me lancé yo misma ahí al medio. Yo lo que te digo es que debes de estar por allá, tienes que unirte a ese live, porque créeme que de que va a haber sorpresa, va a haber sorpresa. No te puedo decir todos los detalles, primero porque no sería sorpresa, pero no quiero decirles, porque les soy honesta, todavía no lo he planificado completamente qué es lo que voy a estar haciendo, pero lo importante es que va a ser un tiempito para, mira, conectarnos. Es más, vas a poder tener la oportunidad, si quieres salir y unirte conmigo en el live, que lo puedas hacer, pero yo sé que sí va a haber sorpresa, porque quiero hacerlo. Así que pendiente por allá, y nos vamos a ver el lunes próximo live. Y bueno, y ustedes saben que teníamos otra meta que queríamos lograr, que era el poder llegar a los 100 episodios a la misma vez, a las 10,000 descargas de los episodios, ¿verdad?, simultáneamente.
Y el pasado 8 de noviembre, que estaba para salir este episodio, que estuve verificando, llegamos a las 9,248. Hoy, que es 16 de noviembre, vamos por las 9,369. Pero les digo que aunque no hayamos cumplido exactamente las 10,000 descargas, estoy más que agradecida con cada una de ustedes. Mira, que se suma, que se añade, porque les tengo que decir que estos pasados meses sí ha habido un crecimiento en las descargas. Comparado, ¿verdad?, a los meses anteriores o al año anterior, seguimos llegando a más lugares que jamás pensé. Y antes de grabar esto, ¿verdad?, la semana pasada a mí me dio hasta sentimiento, ¿verdad?, pero positivamente, ver hasta donde hoy hemos podido llegar. ¿Verdad? Yo puedo ver unas estadísticas donde me muestran varias partes que yo quiero compartirte hoy. No te vayas, por favor, no le des para el frente. Escucha esto, porque créeme que tiene mucho que ver con el tema que yo te voy a compartir en el día de hoy, porque no solamente es, ¿verdad?, el proceso de este podcast, pero este proceso es parte clave para llevarte y para comprobarte lo que yo te voy a estar hablando en el día de hoy. Aquí en estas estadísticas yo puedo ver las descargas de las veces que se ha escuchado por días, por semana, por, ¿verdad?, meses y hasta el año. Y puedo decir que en cada mes, en comparación este año 2021 al 2020, que fue cuando comenzó esto, para el 2020, las descargas del primer mes solamente fueron 129 descargas, o sea, en un solo mes. Luego fueron 200, 200 y pico, 300. El máximo fue entre 400 y pico a 600 aproximadamente por mes. También esto me deja saber en los lugares de donde nos escuchan. Entre ellos te quiero compartir ahora los que tienen mayor audiencia en ambos años. Lo son Estados Unidos, Puerto Rico, seguido de México, España, Chile, Irlanda, Argentina, Bélgica, espero se diga así, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Canadá, Rusia, Uruguay y unas cuantas más, pero estas son las que como que aparecen primeros en la lista. Y añadiéndose en este año, Francia, Alemania, China, Costa Rica y Singapur. Yo no sé si eso se dice así. Y dejo para lo último, pero para mí es muy especial, Cuba. Pues desde ahí he ganado a una nueva amiga a distancia, una chica maravillosa que Dios me ha regalado, Katherine. Gracias de verdad por ser parte de esta comunidad. Y bueno, sigo porque me pongo sentimental y no, para, ¿verdad?, aprovechar todo este tiempo aquí con ustedes, pero de veras que no me cansaré de decirles gracias a cada una de ustedes, porque cada una tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un espacio, tiene una forma especial de yo poder llegar a su vida y ustedes llegar a la mía también. Así que dentro de estas estadísticas también podemos ver, ¿verdad?, las plataformas, las diferentes plataformas de donde pueden acceder el podcast, que también se han añadido buenas. Así que, wow, ¿qué yo les puedo decir? Agradecida, bendecida de poder tener la oportunidad de este espacio para ti y para mí, porque también aquí yo he tenido la oportunidad de aprender demasiado, de crecer y mejorar cada día. Así que por eso te dije que toda esta introducción va muy de la mano del tema de hoy, porque, amiga, el estar aquí hoy ha sido también un proceso de aceptación, de creer, de tener fe, de perseverancia, de constancia, de trabajo, de dedicación, de mucho esmero, de mucho amor, de vencer la vocecita que en ocasiones me quiere decir: ¿quién eres tú para hablar? Tu voz no será escuchada. No debes de estar ahí, entre otras cosas que han querido detener este espacio, que han querido detenerme en lo que yo quiero hacer, que han querido detener mi voz, que han querido detener mi mente. Cuando vino a mi mente la idea de hacer este podcast, pensé muchas cosas. También puedo reconocerme que desde el momento en que lo pensé no tardé mucho en lanzarme, eso sí, pero con muchísimo miedo, y aún existe en la realidad, pero ahora lo hago parte del proceso. O sea,
lo invito ese miedo a cada uno de estos episodios para que me acompañe y continúo. No permito que me paralice. Sí está la parte también de los retos, el tiempo que saco para prepararme para cada episodio, el de grabar y cómo ha sido el de este episodio. Definitivamente, las situaciones que se pueden presentar, el a veces no sentir la respuesta tan bien esperada, o verdaderamente las cosas que nosotras mismas nos queremos imponer en nuestra cabeza, pero agradezco tanto a Dios por las personas que ha traído y ha puesto en este espacio, que las invita a escribirme y me dejan saber su pensar sobre algún tema. Esa parte es la gasolina para continuar, pero seamos bien honestas, esta no está todos los días presente. No todos los días se recibe un mensajito, no todos los días se recibe el aliento, no todos los días, ¿verdad?, se recibe esa motivación de parte de otros. Pero ahí es que está el aferrarnos nosotras a nuestro porqué. ¿Por qué comencé? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy aquí contigo hoy? Y a la verdad que con todo lo que pueda pasar, para que cada episodio pueda salir de todo corazón, me lo disfruto. Y lo hago con toda la buena intención y corazón del mundo. Y hay veces que si no ha salido alguno o cuando me he tardado es porque no me siento en el mood y yo prefiero a que me sienta con toda la intención que yo quiero, en el mood que me quiero sentir como en el día de hoy, para poder entonces traerles cada episodio. Así que hoy me recuerdo a mí misma y a ti también, amiga, que no minimicemos nuestra voz. Cada una de nosotras tiene algo especial que aportar. No lo dudes, ya sea, mira, directo a tu familia, amigos íntimos, en tu comunidad, en tu iglesia, al mundo entero, ya sea individual, grupal, por medio de un podcast, un blog, tu cuenta, lo que sea, amiga, tú lo conoces. Si tú lo sientes y deseas, hazlo. No lo pienses, no te frenes y lánzate con todo y el miedo, mira, pegado ahí en tu espalda. Cada día, cada una de nosotras tiene la oportunidad de poder crecer y aprender. Y esto es, ¿verdad?, con lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos. Así que definitivamente que necesitamos de cada una de esas voces. Necesitamos lo que tú tienes para dar y aportar. Cada una de nosotras tiene un estilo diferente, un mensaje diferente. Puede ser hasta similar, pero llevado de una forma diferente. Todas tenemos el derecho de ser escuchadas. Y te lo digo porque eso es una de las cosas que me paralizaba y que me frenaba, porque decía, ¿quién soy yo? O ya hay personas compartiendo esta información, ya hay personas hablando sobre este tema. ¿Por qué a mí? Pues mira, porque sí, porque todo el mundo tiene un estilo diferente y a lo mejor pues tú conectas conmigo con un tema en específico y con otra persona con otro tema. A lo mejor te gusta mi forma, como hay veces que no, y sucesivamente. Y de que hay una realidad también, la hay. Y es que no hablamos, mira, imagínate esto que te voy a decir ahora en bold y en grande. No hablamos para ser escuchadas por todos, no, pero sí para la persona indicada y que lo necesite. Hay personas esperando escuchar, leer, ver lo que tú tienes para dar. El poder aportar valor, sumar y aportar ese granito de arena. Sí, claro que sí, que tú también puedes. Tú no sabes si tú eres esa voz que ayude a otros, que los impulse, que los enseñes, los hagas crecer, los ayudes, los guíes en el proceso, que llegues en el momento justo y precisamente necesario. Comparte lo que sabes, lo que te gusta. Hazlo a tu manera, como te llene. Definitivamente que en el proceso no solamente crecen los de afuera, crecemos también nosotros, creces tú. Y de esto puedo dar fe yo, pues al traerle cada uno de estos temas a ustedes, pues no lo hago, ¿verdad?, así al garete, como yo siempre les digo, sin preparación, sin leer. No, me gusta investigar, ver varias opciones. No soy experta en nada, pero sí tengo que aportar. Y eso lo he tenido que aprender. Y en todo este tiempo yo he podido crecer, he podido mejorar en muchísimas áreas. Hay temas que siento la necesidad, busco, leo, les comparto, aplico y puedo ver cómo han transformado definitivamente mi vida de una forma positiva.
y también he tenido la oportunidad de recibir el feedback de ustedes de que así, ¿verdad? También me lo han dejado saber. Y para las amigas y colegas podcaster que están también, que son parte de esta comunidad, mujeres maravillosas, o si tú eres de esas que mira, estás por lanzarte, quiero que sepas y recuerdes que no estamos solas en esta. He tenido la oportunidad de hablar con algunas, pero, ¿verdad? No es la parte que se hable mucho, no es el enfoque, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobre todo esto de las descargas, de las estadísticas, no es que esto sea lo más importante, porque no, ¿verdad? No lo son todos. No debe de ser nuestro enfoque principal para continuar y confirmar que tu voz debe ser escuchada. Sí está bien mirar y conocer lo que sucede, pues sí es parte que nos ayuda a poder mejorar el proceso, a decir esto sí funciona más que otro, estos episodios funcionaron, estos no, pero que esa no sea la razón, ¿verdad? Para paralizarnos. La comparación de lo que podemos ver, porque sí también me pasó ver las descargas de otras que digo, wow, superan por mucho lo que yo he logrado, pero que eso no sea mi límite ni el tuyo. Te felicito por lo que haces, valóralo como nosotros también lo valoramos, porque yo valoro muchísimas y escucho muchísimas también. Sigo usando tu voz, pues ella tiene un poder increíble, no lo dudes. Y yo sé que me he ido un poco más con el enfoque hoy de lo que es el podcast, ¿verdad? Porque es lo que estoy compartiendo, pero esto va más allá. Como te dije, esto es en varias áreas de tu vida. En tu caso puede ser en tu red social, en tu blog, en una página web, en un chat, un boletín, un live, en un grupo minimizado, donde alces la voz en tu vida para hablar lo que tu corazón desea, sea donde sea. Alza tu voz en tu vida para hablar lo que tu corazón desea, para inspirar, para bendecir, para enseñar, para llevar aliento, para motivar, para corregir, para decir basta, para detener. Tu voz tiene poder. Úsala a tu favor de forma positiva y, claro, sabiamente, teniendo conciencia y que haya sido pensado antes. Que como dicen ahí, no hablemos por hablar tampoco. Y las quiero dejar con esto que leí que me gustó, que dice como título, no te calles nunca. No te calles nunca. Sé fuerte para levantar la voz contra aquello que consideras injusto. No te calles nunca. Sé valiente para apoyar a aquellos que lo necesitan. No te calles nunca, alza la voz contra el abuso, contra el maltrato, contra las injusticias. No te calles nunca, que tu voz sirva para apoyar la necesidad de que el mundo sea un lugar más justo, que sea un lugar donde todos tengamos cabida. No te calles nunca, que la injusticia no se te haga indiferente, que tu voz sea capaz de alzarse contra aquello que tus ojos vean y no sea correcto, contra aquello que tus oídos oigan y no sea correcto. No te calles nunca, no dejes que nadie te obligue a callar. No dejes que ganen aquellos que oprimen, que maltratan, que humillan. No te calles para compartir tu sentir, para compartir lo que sabes, para compartir lo que tú quieres en tu corazón y en tu mente. Las palabras tienen un gran poder, no las dejemos morir en nuestra garganta, dejemos que broten, que se oigan altas y claras expresando aquello que debe ser oído, aquello que debe ser entendido. Alza tu voz, alcemos nuestras voces, que todo el mundo sea un clamor tan alto que nadie pueda ignorarlo, que no le quede más remedio que escuchar, pero no calles nunca. Gracias nuevamente por permitir que mi voz sea escuchada. Recuerda, para que esto no muera aquí, continúa y podamos crecer, dale follow, suscríbete desde la plataforma que sea la que tú escuches. Pero importante, pasa por iTunes o Apple Podcast y deja allí tu reseña, tu comentario, tu valoración de estrellas, todas, porque así tú aportas tu granito para que sigamos siendo escuchadas por muchos más. De veras que infinitamente agradecida contigo. Te deseo lo mejor del mundo, infinitas bendiciones y seguiremos conectadas por aquí,
por el podcast y por mis redes sociales. Te espero por allá. Estilo de vida, Will Mari. Un abrazo apretado y bendiciones.